vemos en la imagen son los dos reostatos que vamos a utilizar en las prácticas de electrotecnia, en esta primera práctica 01, y la forma de los que los vamos a utilizar, la forma que tienen es circular. Tiene un toroide en su interior que lleva bobinado en la superficie un material conductor de cobre, y luego tenemos un selector giratorio que está unido a una punta que lleva una pequeña ruedecita donde está haciendo contacto con toda la superficie. ¿Pues para qué? Pues porque la resistencia está bobinada desde los dos extremos de la circunferencia, desde el terminal rojo que vemos aquí al otro terminal rojo. Entre estos dos puntos, en el interior, tenemos bobinado una resistencia de cobre enrollado alrededor de un toroide. Entonces, lo que hacemos es, por esa superficie de ese toroide, vamos moviendo este selector giratorio, con lo cual estamos seleccionando desde el principio de la resistencia hasta el final de la resistencia. Esto nos permite tener la posibilidad de tener una resistencia variable, que es lo que tiene este reostato, entre el valor de 0 ohmios y el máximo, el 100%, que tiene de valor nominal cada uno de los equipos que hemos comprado. Cada reostato tiene en la parte trasera, en un lateral, una placa de características que nos marca el máximo valor resistivo que presenta. Y lo tenemos que en la práctica identificar, saber cuál es el máximo valor, porque gracias a ese máximo valor sabemos qué escala debemos elegir en el polímetro, en el multímetro, para poder medir adecuadamente la resistencia que presenta. Con ese valor máximo, que veremos en la placa de características, elegiremos la escala más adecuada, siempre por encima de ese valor máximo, y haremos las medidas que nos piden las prácticas. Para determinar, como es un elemento, el fabricante de Alecop es un elemento que permite tener reostatos de diferentes valores, lo que nos suele aparecer en los reostatos en la parte superior no nos marca los valores máximos de la resistencia, no lo pone en los valores en ohmios, sino que lo pone en una escala de 0 al 100%, del valor que sea la resistencia que esté trabajando. Eso le permite al fabricante pues fabricar diferentes reostatos de diferentes valores y tener una misma carcasa en la parte delantera para identificarlos. Eso nos quiere decir que desde el punto inicial de 0 hasta el 100%, aquí tendríamos la máxima resistencia. Si fuéramos al 50% tendríamos la mitad de resistencia, si vamos al 25 tendríamos un cuarto, si vamos al 75 tendremos 3/4 del valor máximo de la resistencia, que es lo que vamos a medir. La práctica nos piden que hagamos la medida total, que hagamos una medida a 25, a 50 y a 75 aproximadamente. Hace falta que el selector que vamos a ir moviendo directamente lo coloquemos en un valor determinado, que vaya en la exactitud perfecta, pues un 75, aunque lo tengamos más o menos cercano, y luego por supuesto comprobaremos que coincide con el valor que nosotros suponemos que va a medir. También los tres terminales que aparecen, que se comentan también en la práctica, los dos rojos son los extremos. Si yo mido con el polímetro entre los dos terminales rojos, sacaré el máximo valor que nos da la placa de características, y si yo mido entre el primer terminal rojo y el terminal negro, que es el elemento giratorio que va por encima del toroide, mediré la resistencia que tomo desde el inicio hasta el punto donde haya marcado el selector giratorio. Por ejemplo, ahora mismo que está en 75, si tomo la medida entre este terminal y este terminal, mediré el 75% de la resistencia. Si lo hiciera entre los dos finales, mediría lo contrario, lo que quito ese 75, me quedaría un 25. Con lo cual, en verdad podemos hacer medidas entre dos extremos, entre el extremo inicial y el punto central, y entre el extremo final y el punto central. Si pusiéramos en el 50, cada una de esas medidas nos daría la mitad de esa resistencia. Lo que vemos es en el otro ejemplo, es otro reostato con otra característica un poquito diferente. El elemento que nos marca el tanto por ciento es un poco más pequeño, pero todos tienen la misma configuración de terminales, de esos tres terminales, que será simplemente adecuarlos. Recordando un poquito, vamos a utilizar el polímetro medido en resistencia, no hay que conectar nada, no tiene que estar la tensión ni tiene que estar circulando corriente eléctrica, tiene que estar fuera del circuito. Miraremos la placa de características del reostato para saber cuál es la resistencia máxima que presenta este aparato. Seleccionaremos la escala con el selector giratorio del polímetro más adecuada para que nos dé la máxima cantidad posible de decimales. Colocaremos los terminales de las puntas de prueba en las clavijas adecuadas, en el común y en aquella clavija que nos esté marcando que mide resistencia, y haremos la medida entre terminal inicial rojo y el común negro. ¿En qué posiciones? Pues en la total, entre los dos terminales rojos, y entre el rojo y el negro en el 25, 50 y 75. Y con esos valores los copiaremos en la práctica, en el guión de prácticas que hemos entregado.